Un nuevo bombardeo de Estados Unidos destruye el campamento o un campamento de ISIS en Libia. Y es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que el bombardeo que efectuó ayer en Libia contra un campamento del autoproclamado Estado Islámico ISIS se llevó a cabo tras descubrir que yihadistas que se encontraban allí planteaban una amenaza directa a Estados Unidos y sus aliados, según señaló la agencia de noticias EFE. Y es que no menos de 40 personas fallecieron durante un bombardeo de la Fuerza Aérea estadounidense llevado a cabo contra posiciones de la rama libia del grupo Jihad o el grupo yihadista Estado Islámico, mejor conocido como ISIS, en la ciudad de Sabrata, al oeste de Trípoli, la capital de Libia, según informaron fuentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Claramente observamos cómo Estados Unidos busca defenderse, es decir, busca luchar contra el terrorismo pero a la vez defenderse. Y es que la justificación que plantea por haber efectuado estos atentados es debido a que al parecer se planteaban células yihadistas de la rama libia de Estado Islámico una amenaza directa a Estados Unidos. Muchas han sido las denuncias eh, y también situaciones en las que se encuentra información acerca de que ISIS quiere realizar un atentado en Washington. No hace mucho tiempo dijo que iba o tenía pensado, después de los atentados de París, llevar a cabo atentados en otras grandes capitales o ciudades capitales del mundo como Londres, Washington, Roma y Moscú. Entonces, es allí cuando Estados Unidos empezó a replegarse internamente, pero a desplegarse externamente, es decir, a nivel internacional en posiciones de ISIS en Medio Oriente, en Libia, Irak, Siria, empezó a desplegar sus fuerzas militares y en Estados Unidos empezó a contener la amenaza a través de la protección y militarización de zonas clave como Nueva York y también la misma capital, Washington. Es allí cuando Estados Unidos ahora decide atacar este campamento, posiciones de Estado Islámico en Libia. Recordemos que Estado Islámico tiene una rama en Libia y decidieron allí llevar el atentado por estas supuestas denuncias y planes de un atentado o una amenaza directa contra Estados Unidos. Es entonces aquí cuando Estados Unidos aprovecha su lucha contra ISIS para asentarse en un país que vive una transición política como lo es Libia. Recordemos que tras la salida del poder por el forzamiento y la presión de Estados Unidos al llevar a cabo esa invasión en Libia en aquel entonces para derrocar a Muammar al-Gaddafi, quien de hecho Estados Unidos lo asesinó, entonces decidió de esta manera Libia empezar a reinstitucionalizar el país. En Libia hay un gobierno de transición a una coalición de gobierno en la que hay dos frentes, un frente militar, otro frente gubernamental, que deciden formar un gobierno juntos para de esa manera ir llevando la situación política en Libia. En Libia se vive una transición política, pero es aquí donde Estados Unidos causó estragos y ahora quiere ayudar a restablecer la institucionalidad del país, pero también tener influencia allí para repercutir en el Medio Oriente y en África del Norte, ya que Libia está en África del Norte. Entonces la política exterior de Estados Unidos se basa en proteger sus intereses, aprovechando la premisa de la lucha contra el Estado Islámico para atacar en Libia. Pero al atacar en Libia también, de alguna u otra forma, voluntaria o involuntariamente, planea un asentamiento allí para ir captando posiciones del Estado Islámico en Libia, pero también asentarse militarmente y tener a partir de Libia más influencia en el Medio Oriente para repercutir, ya que es una zona importante en el Medio Oriente. Pero Estados Unidos debe saber que su política exterior antiterrorista debe ser gradual, es decir, irse aplicando poco a poco en países que viven transiciones como este, como lo es Libia. Por ello la importancia de que Estados Unidos entienda que inmiscuirse en un país en el que la situación política es tan volátil como en Libia por la era post-Gaddafi, entonces hay que ir llevando las cosas con calma para que de esa manera no se vea más afectada la población libia, más de lo que ya está con el acoso de ISIS, con la rama libia de ese grupo terrorista allí, por el gobierno de transición que se vive, por los estragos que dejó, el desastre que dejó aquel fatídico momento cuando se derrocó a Muammar al-Gaddafi tras la incursión de militares estadounidenses o de la milicia estadounidense en Libia, y por ello ir llevando la situación con intensa calma de alguna u otra forma para que Libia vuelva a ser un país
democrático y libre de toda dictadura militar como la que tenía allí implantada Muammar al-Gaddafi.